Apuradísimo, pensando que, de hecho iba a empezar diciendo, es la primera vez que llego en mi vida 30 minutos tarde, pero resulta que al final no he sido el último en llegar. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Manuel Alejandro Cardenete, soy el viceconsejero de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y algunas competencias más que no vienen en el nombre, pero no vienen al caso, pero sí vienen en el nombre dentro de las competencias de la Administración Local. Después ya comentaré algo más concretamente, porque el motivo de este ciclo de conferencias que vamos a tener o estamos teniendo durante el día de hoy, el desafío demográfico, sí atañe a nuestra consejería, tanto en cuanto una de las competencias que tenemos, la de administración local, y es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa en la agenda de la consejería y en la agenda del gobierno. Vamos a intentar, en principio esta sesión ponía el programa de 4 a 5 y media, no vamos a recuperar los 50 minutos enteros, pero sí vamos a alargar un poco la sesión para que, por deferencia, tanto a los que estáis ahí sentados como a los propios ponentes puedan desarrollar lo que nos querían o han venido a contarnos y que haya también un lugar al debate. ¿De acuerdo? Así que recuperamos al menos el 50% de la pérdida, la recuperaremos de forma que se vaya metiendo un poco en tiempo el resto de la tarde. Bueno, pues nos acompaña en la tarde de hoy, a mi izquierda está Javier, a mi izquierda, y no hablo de temas políticos, a mi izquierda y a mi derecha, sin entrar en detalle, se encuentra el profesor Javier Esparcia, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Valencia y aparte es director de la cátedra AVANT de Antidespoblamiento del Instituto Universitario de Desarrollo Local de Valencia. A mi izquierda, a mi izquierda está don Javier. Pablo, todo lo tenía bien puesto. A mi izquierda está Pablo Dols, que es jefe del Servicio de Estrategias de Estrategia Territorial del Gobierno de Aragón. Y a mi derecha sí está don Javier Albizu Iribe, que es jefe de gabinete de la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, que como comentaba con él, se llaman consejerías y no el término consejería que utilizamos nosotros en el gobierno andaluz. Y finalmente, a mi extrema derecha se encuentra don Miguel Martínez, de nuevo sin entrar en detalle, Torné, que es asesor externo de áreas escasamente pobladas del sur de Europa. En principio, todos los ponentes me han pedido que quieren al menos la primera intervención hacerla desde el atril, con apoyo de visual algunos, otros no, y después sí estaremos sentados un poco abriendo el debate y entiendo que incluso podremos abrir el debate a la sala. Pues por lo tanto, don Javier Esparza, profesor Esparcia, puede tomar la palabra. Si veo que se alarga mucho, le daré un toque, ¿vale? Entre 10 y 15 minutos máximo, ¿vale? Bien, pues buenas tardes a todos. ¿Se oye ahora? Más o menos. Buenas tardes a todos y, bueno, quiero empezar obviamente agradeciendo a los organizadores que me hayan invitado, especialmente a Luis y a Félix, con los que me une una muy buena amistad desde hace tiempo. Bien, pues esta mañana yo creo que se ha hablado de demografía, pero a mí me gustaría cambiar un poco la perspectiva y hablar más desde las zonas rurales desfavorecidas, es decir, desde la ruralidad, para introducir el tema de la despoblación. Algunas de las cuestiones que yo tenía previstas se han comentado y quiero felicitar también al presidente de la Junta, porque buena parte de su intervención, en gran parte, es lo que yo voy a contar. Y, bueno, lo felicito porque ha interiorizado al menos el discurso que yo comparto. Hace unas semanas publiqué un pequeño articulito sobre diferentes elementos clave para hablar de despoblación. Hablaba de la natalidad y la fecundidad y recibí algunas críticas, porque desde colegas ruralistas me decían, para hablar de despoblación lo fundamental es hablar de que la gente se va. Y yo no estoy del todo de acuerdo. Entonces, me gustaría contextualizar un poco el tema de la despoblación. Pero la primera cuestión, y en esta mesa redonda, se llama ruralidad y despoblación, entre el riesgo y la oportunidad. Pues entonces, 2 o 3 pinceladas sobre la cuestión de la ruralidad. Bueno, obviamente ruralidad no es un término homogéneo. Al contrario, hay diversidad de territorios rurales y probablemente España es uno de los países con mayor diversidad rural en la Unión Europea. Como bien sabéis, y se ha comentado en gran parte esta mañana, disculpad con esto. Bueno, pues en España, obviamente, tras los años 60 y 70, donde se produce la modernización de la agricultura tradicional, hay como mínimo 2 grandes tendencias. La de aquellas áreas que son capaces de adaptarse a esos procesos de modernización y cambios, y aquellas otras que no pueden adaptarse y que entran en un declive
económico, un declive social y un declive demográfico. Bueno, esa tipología de dos grandes áreas obviamente puede completarse con bastante más detalle, pero vamos a simplificarlo y hablar de tres grandes áreas, aquellas que son las zonas perdedoras, entre comillas, si queréis, que son esas zonas desfavorecidas, que se llaman así en la terminología de la Unión Europea o de parte de los documentos de la Unión Europea, que son las que han padecido ese proceso de declive económico, social y demográfico que comentábamos. Otras zonas mucho más dinámicas, entre las que está, y tenemos muy cerca el Valle del Guadalquivir, algunos otros valles y el litoral mediterráneo. Y tenemos unas zonas intermedias, de las que en parte también se ha hablado esta mañana y hemos visto algunos mapas que en realidad hacen referencia a esas zonas intermedias que están a mitad de camino entre las grandes áreas urbanas o capitales provinciales y las zonas rurales desfavorecidas o, como se denomina en la terminología anglosajona, remotas. Bueno, pues pese a la simplificación, no es excesivamente complejo reconocer estos tres grandes tipos de áreas a lo largo y ancho de la geografía española, también en Andalucía. Andalucía es un buen ejemplo donde están presentes estos tres grandes tipos de áreas. Bueno, pues si este es el marco de la ruralidad, que obviamente está simplificado, yo creo que para hablar de despoblación hay al menos dos grandes dimensiones. Una dimensión demográfica, que en parte se ha comentado esta mañana, y una dimensión territorial, de la que se ha hablado menos y que voy a insistir un poco más. En cuanto a la dimensión demográfica, obviamente estamos ante un reto demográfico, un reto que a mí, por una de las cuestiones que se me ha criticado, es que yo he hablado de un reto nacional. Es decir, no se trata solo de un reto de las áreas rurales desfavorecidas, es un reto nacional. ¿Y por qué? Esta mañana hemos tenido datos, gráficos, valoraciones muy completas sobre por qué estamos ante este reto nacional. Por lo tanto, la despoblación, desde mi punto de vista, no es, o es primero y principalmente, un problema demográfico nacional. Se habla de drama demográfico y que al menos va a continuar durante los próximos 15 años. ¿En qué consiste este drama demográfico? Bueno, estamos en un círculo vicioso, diría yo, del declive demográfico, con saldos vegetativos, se ha pasado de saldos vegetativos positivos a saldos vegetativos negativos desde hace algunos años. Como consecuencia del envejecimiento ha aumentado la mortalidad. En el 2017 se ha alcanzado la tasa más alta, la tasa bruta más alta desde el año 1941 y bueno, y esto continuará siendo elevada hasta que no desaparezcamos la generación del baby boom, ¿no?, que estamos aquí presentes algunos de ellos. Bueno, también se ha hablado de la esperanza de vida, pero no va a paliar la elevada mortalidad en estos momentos. Como también se ha dicho, España es el tercer país en cuanto a esperanza de vida, tras Japón y Suiza. Bueno, hay un problema, por lo tanto, en torno a la natalidad. Es decir, cuando hablamos de despoblación no es solo que la gente se va, es que hay mucha menos gente, cada vez hay menos gente, especialmente en las áreas rurales remotas o desfavorecidas, como le queramos denominar. Y en este contexto, la inmigración es un elemento que compensa los saldos vegetativos negativos en el conjunto del país y en algunos casos concretos también. Han habido diferentes fases, pero en cualquier caso lo importante es que en estos momentos, después del impacto negativo de la crisis económica, ha habido una recuperación de saldos positivos desde 2016, en gran parte por la creación de empleo, en menor medida por la reagrupación familiar. Bueno, el caso es que ahí tenemos 330.000 personas en el año 2018 y que en gran parte derivan de la inmigración. Las previsiones tanto del INE como de otros organismos como el Banco de España coinciden en el mantenimiento de las tendencias, al menos hasta el año, a relativamente corto plazo, hasta el año 2033, por ejemplo, y se supone que vamos a estar en torno a 4,3 millones de habitantes. ¿Qué ha pasado con los flujos interprovinciales? También se comentaba esta mañana, y hacia las áreas desfavorecidas. Bueno, el impacto de la crisis económica supuso una reducción al menos de en torno a un tercio desde el año 2018, con una creciente proporción de población nacional y, por lo tanto, menor de población extranjera. Del 80% se pasa al 66% en población nacional. Y, obviamente, la población extranjera que participa en esos flujos interprovinciales y que eventualmente podían localizarse en áreas rurales desfavorecidas, obviamente desciende. Bueno, aún así, las perspectivas globalmente para el conjunto del país son positivas, tanto en flujos externos como en flujos interprovinciales, y que van a continuar compensando esa baja natalidad, especialmente en estas zonas rurales, pero los efectos van a ser también muy limitados en lo que se refiere exclusivamente y específicamente a las áreas rurales desfavorecidas.
Por lo tanto, la inmigración puede constituir una contribución significativa a un problema estructural y son parte de la solución, como también he escrito, pero no son la solución, no constituyen la solución. Y aquí hay dos grandes retos. Por un lado, que las estrategias locales contra la despoblación favorezcan la presencia de inmigrantes y, en segundo lugar, que esas estrategias locales contemplen y consigan como condición necesaria y obviamente no suficiente la integración social y la articulación de esta población inmigrante con la sociedad local, como muy bien han analizado y han abordado especialistas como Rosario San Pedro y Luis Camarero. Pero la despoblación tiene otra dimensión que no es solo demográfica, natalidad y flujos migratorios, sino una dimensión territorial, que a mí me interesa especialmente destacar. Y por eso ya no hablamos tanto, o no solo de despoblación, sino de despoblamiento. Son dos conceptos diferentes que a veces se utilizan indistintamente de manera incorrecta. Es decir, la despoblación es en gran parte también una cuestión territorial. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues estamos ante un sistema de núcleos de población, de ocupación del territorio, que proviene de la Edad Media, de la Reconquista incluso, dependiendo de las áreas. Ese sistema de núcleos depende o responde a las tecnologías de esos momentos, a los medios de transporte del momento, al sistema de transporte del momento, a la movilidad del momento y, obviamente, en estos momentos, en la actualidad, después de varios siglos, la tecnología, el sistema de transporte, la movilidad es muy diferente. Con lo cual, se producen desajustes y, por lo tanto, no nos debe de extrañar en absoluto qué es lo que está ocurriendo. Es decir, porque parte de ese despoblamiento, de ese proceso de despoblamiento, responde a ese desajuste. Entonces, por eso, yo sí que quiero hablar de esas zonas rurales desfavorecidas o regiones o áreas perdedoras, entre comillas. Algunos datos que yo creo que son esclarecedores, en parte se han comentado. En el 24% del territorio andaluz, por ejemplo, vive solo un 3% de la población. Y esto supone el 42% de las entidades administrativas de municipios. Es decir, son municipios, en su mayor parte, de menos de 2.000 habitantes. Esta mañana me ha llamado la atención que se calificaban como zonas rurales los de menos de 5.000 habitantes. Bueno, en el interior de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y yo supongo que en mis compañeros de Teruel, un municipio con 5.000 habitantes damos saltos de alegría. Es decir, que para nosotros allí, con 2.000, 2.500 habitantes, es una cabecera comarcal, por ejemplo. En cualquier caso, entonces, pero en Andalucía esa es la situación. En ese mismo segmento demográfico, por ejemplo, en el conjunto nacional la situación es parcialmente diferente. El 55% del territorio vive el 6% de la población y tenemos un 73% de los municipios. Con lo cual, como muy bien se señalaba esta mañana, hay una cuestión, un tema a analizar, que es la planta administrativa, el sistema municipal. Obviamente está consagrado en la Constitución, pero con relación a estas zonas rurales hay que repensarlo para mejorar la eficacia de este sistema. Pero bueno, no es el tema de debate en estos momentos, pero ahí está viendo los datos. En estos municipios la densidad media, en el caso andaluz, es de algo menos de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, menos de 10 habitantes en el conjunto nacional. Recordemos que, como comentarán mis compañeros, en la Unión Europea considera 12,5 el límite por debajo del cual estamos ante áreas en peligro de despoblamiento o en situación de grave despoblamiento. En todo caso, hay muy baja densidad de ocupación del territorio en una cuarta parte de Andalucía y más de la mitad en el conjunto nacional. La situación no es tan grave en Andalucía, pero una cuarta parte. Y aquí hay desequilibrios muy importantes, desequilibrios en la disponibilidad de infraestructuras, desequilibrios en la dotación de equipamientos, en la dotación de servicios públicos. ¿Y todo esto qué supone? Supone una presión sobre los presupuestos públicos, una presión que implica costes comparativamente más elevados a la hora de prestar esos servicios en esas áreas, llamémosles, de baja densidad demográfica. Hay algunas preguntas que a veces no nos atrevemos a plantear o al menos a responder con la necesaria honestidad, creo yo. Yo me pregunto, ¿cuál es o cuál debe ser el compromiso social con estos territorios de baja o muy baja densidad demográfica? ¿En qué se ha de traducir ese compromiso social? A todos se nos llena la boca diciendo que deben de tener unos servicios equiparables a los que tienen los ciudadanos de las zonas urbanas. Es una cuestión de justicia social, totalmente de acuerdo. Pero a la hora de la verdad, cuando analizamos los presupuestos,
yo no veo que eso se traduzca realmente en que sea algo serio. Y me sigo preguntando, ¿hasta dónde debe llegar entonces el esfuerzo para que esa justicia social, que en principio nadie discute el principio, bueno, hasta que eso se traduzca también en una verdadera justicia territorial? ¿Y qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer cada sociedad, nuestra sociedad, para hacer llegar esa justicia social a todo el territorio y de qué manera? Y bueno, más allá de los discursos, a veces vacíos, la verdad, o cargados incluso de demagogia, de que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ahí donde se encuentren y que los poderes públicos y las administraciones públicas pues, bueno, van a trabajar para que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios, etcétera, etcétera. Profesor Esparcia, 5 minutos. 5 minutos. Entonces, yo creo que hay dudas de que realmente estemos convencidos de que eso es así. Es decir, lo decimos, lo escribimos, pero nadie se atreve a plantear que hay dificultades para que eso sea así. Teníamos el plan de 300 megas en todas las zonas rurales, después hemos tenido planes similares y, bueno, la verdad es que es realmente difícil que eso llegue a materializarse incluso con los avances que se están produciendo con la actual Estrategia Nacional para el Reto Demográfico. Y bueno, algunas comunidades, de hecho, se están planteando, incluso de manera casi explícita, el debate de, se le denomina, mantener abiertos los municipios o núcleos más pequeños. Es decir, se está reconociendo que las administraciones públicas no pueden garantizar ese nivel de servicios equiparable, a veces ni siquiera suficiente, a los ciudadanos que viven o residen en estas zonas, en estas áreas rurales de baja densidad. Por lo tanto, la situación es bastante difícil, es compleja y es muy difícil mantener la sostenibilidad del sistema de poblamiento. Ese es el reto que tenemos, mantener la sostenibilidad del sistema de poblamiento. Y creo que esto no es posible en todos los casos. Probablemente en Andalucía no exista ese problema. Ayer mismo en el periódico de mi comunidad autónoma me sacaban una noticia donde decía que yo estoy no a favor, pero bueno, que no eran viables los municipios de menos de 200 habitantes en nuestra comunidad. Bueno, no es exactamente eso así, pero ese debate yo creo que hay que discutirlo y en la Castilla y León el mismo vicepresidente lo ha planteado también. No digo que esté a favor, ni muchísimo menos, y insisto en que todos los ciudadanos tienen ese derecho. Para ir acabando, vamos a lo importante, algunas cuestiones importantes. Entonces, creo que hay que superar planteamientos que parten o bien de la ignorancia o bien incluso de posiciones hipócritas, y aunque estén cargados de buenas intenciones, y plantearnos cómo podemos, y realmente qué esfuerzo estamos dispuestos a hacer para aspirar a la sostenibilidad de una parte del territorio y que la sociedad civil, sus representantes, tomen decisiones valientes. ¿Qué parte del territorio, del sistema de poblamiento, tienen problemas graves, irresolubles de sostenibilidad demográfica, de sostenibilidad económica, de sostenibilidad social, que los hagan no viables o no sostenibles, al menos a medio y largo plazo, como residencia permanente de la población? Otra cuestión es que muchos de estos núcleos pueden tener otras funciones, como pueden ser núcleos turísticos, o núcleos de fines de semana, núcleos vacacionales, etcétera. Eso es otra cuestión. Estamos hablando de núcleos como residencia permanente. Y tenemos que plantearnos, y voy a saltarme algunas cuestiones, yo utilizo un concepto que es el de la línea de defensa. La línea de defensa, es decir, ¿dónde está la línea de defensa? Creo que es una cuestión de ordenación del territorio y de decisión política. ¿Dónde está la línea de defensa en donde las administraciones públicas y la sociedad se compromete a frenar el proceso de despoblamiento? Está muy bien lo que se ha planteado esta mañana porque se ha visto que se perdía población en los pequeños núcleos, pero a veces han aparecido ciudades intermedias, se ha utilizado esa expresión, que son pequeñas ciudades, efectivamente. Y entonces ese es el concepto, ampliado y adaptado a las características de cada uno de los territorios, porque esas ciudades medias que retienen población probablemente sea la línea de defensa. Es decir, la población cuando sale de un municipio de 200, de 300, de 400 habitantes, tiene varias opciones. Una de ellas es marcharse a la capital provincial, pero probablemente si tiene relativamente cerca un núcleo con la dotación de servicios necesaria y con la vida social suficiente, porque a veces no es solo una cuestión de empleo, no es solo una cuestión de vivienda, no es solo una cuestión de servicios, es también la vida social, el dinamismo social que hay. Entonces, si una familia encuentra eso a 15, 20, 25 kilómetros, pues probablemente ya no se marcha a la capital provincial, ya no se marcha a un área metropolitana. Entonces, esas cabeceras comarcales, esas ciudades intermedias, probablemente son la línea de defensa en la que
habría que pensar si vale la pena concentrar los recursos para evitar males mayores. Y esto pensado también desde una perspectiva supramunicipal. Ya no es cuestión de salvar un municipio de manera aislada, que lo vemos en las estadísticas que tiene o que pierde tanta población, sino de territorios. ¿Qué es lo que está pasando en los territorios? Por lo tanto, insisto en que hay que ver cuál es la situación en cada uno de los territorios y no se trata tanto de un tamaño demográfico específico, sino de qué es lo que ocurre en el conjunto del territorio, porque las soluciones son también del territorio, son globales para ese territorio. Es, por lo tanto, una visión supracomarcal. Y acabo con un pequeño resumen de las 4 o 5 ideas que yo quería plantear. Primero, la despoblación se ha de abordar en un contexto que es mucho más amplio, el del reto demográfico que tiene todo el país y no solo las áreas rurales desfavorecidas. Respecto de la inmigración, que a veces se dice que es una solución, bien, tiene efectos limitados como solución a un problema estructural, pero puede contribuir localmente a paliar el despoblamiento. La despoblación en las áreas rurales de baja densidad constituye un reto demográfico, pero también un reto territorial, y esto me gustaría enfatizarlo, es muy importante. No todo el sistema de poblamiento es igualmente sostenible. Una parte de este está en situación crítica y con perspectivas muy negativas y, por lo tanto, en las estrategias de ordenación del territorio es necesario definir con claridad cuál es esa línea de defensa frente al despoblamiento. La despoblación, y una otra idea importante, la despoblación es compatible con la sostenibilidad del territorio. ¿Por qué? Pues porque si tenemos en cuenta las pautas de movilidad, las posibilidades de movilidad de la población, más los métodos innovadores, por ejemplo, en la gestión que favorecen la disociación trabajo-residencia, ¿esto qué implica? Que hay territorios rurales de baja densidad en los que puede que se estén despoblando, pero lo importante ahí es mantener actividades. Y esto lo ha planteado hace ya algún tiempo un colega, Eduardo Moyano, y creo que tiene toda la razón. Es decir, el territorio es sostenible mientras hayan actividades. Por lo tanto, todas aquellas actividades, insisto en que incluso perdiendo población o admitiendo que se pierda población. ¿Por qué? Porque la población puede gestionar y puede mantener esas actividades viviendo fuera. Maestros, médicos, guardas forestales, agentes ambientales, etcétera, son profesionales que yo esta semana he estado hablando con algunos de ellos, dicen, no, yo prefiero vivir fuera y vivo fuera porque tengo vida social, porque tengo mis amigos, no me importa desplazarme 40, 50, 60 minutos al día, voy al trabajo y vuelvo a mi casa. Entonces, eso es un mal menor. Obviamente sería mejor que estuviesen en el territorio, y acabo. Pero mientras mantengamos esas actividades, ese territorio es vivo. Y yo creo que las soluciones pasan por fomentar actividades diversas, innovadoras, integradas, articuladas, que se complementen entre sí. Y ahí está la segunda parte del título que tiene esta mesa redonda sobre entre el riesgo y la oportunidad. Y efectivamente muchas de estas áreas rurales han pasado de riesgos, y pongo un ejemplo y acabo, el interior de la provincia de Teruel, el interior de la provincia de Castellón, zonas donde no hayan posibilidades de prácticamente ninguna actividad, abandono de la agricultura tradicional, y hace unos años surge la trufa. Y lo que era un riesgo de despoblamiento, una situación que prácticamente no habían potencialidades productivas, en estos momentos es una oportunidad de desarrollo muy importante. Y todos mis compañeros de Teruel probablemente de Aragón puedan comentar esta cuestión. Bueno, pues aquí dejo algunas pinceladas y espero y supongo que al acabar las intervenciones tendremos la oportunidad de ampliar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor Esparcia. Y efectivamente, sí, sin ánimo de continuidad, para que pueda dar lugar a una primera ronda y después ya poder este tema de la despoblación. Es verdad que se ha reflexionado en esta tarde de que los casos son diferentes. Yo creo que se ha puesto aquí encima de la mesa casos como el de Teruel, que creo que es diferente a la problemática que podemos tener en Andalucía, en cada una de nuestras provincias, aunque haya un fondo común. A modo de recetario, y con eso enlazaré con la pregunta que quiero hacer a los 4 ponentes para un poco un debate.
Desde la Junta tenemos un programa para el fomento del empleo agrario, el PFA con 63 millones, subvenciones para afrontar necesidades surgidas en situaciones de emergencia y catástrofe, unos 4.300.000, subvenciones para municipios y entidades locales autónomas de menos de 1.500 habitantes, que llamamos el programa SEDES 1, entre 1.500 y 20.000 habitantes, ya lo de 20.000 para algunos de vosotros ya sería ya la bomba, porque he escuchado SEDES 2, transferencia a entidades autónomas, locales autónomas, 2,5 millones. Desarrollo e implantación de servicios públicos digitales, son algo más de 800.000 euros que son FEDER. Y concesión de ayudas en especie, unos 3 millones de euros. Hay algunos programas más, pero básicamente es el armazón central de gran parte de la Dirección General de Administración Local. Imagínense que ustedes cuatro están en mi lugar, son el viceconsejero de esta consejería que tiene Administración Local, son los responsables del presupuesto, les dan 80 millones de euros. ¿Cuál sería la primera medida, la clave o la primera, la más importante, que diera lugar a definir qué hacer para parar el despoblamiento? Como no son de aquí, yo sí soy de aquí, pues yo tengo una segunda residencia en Cazalla de la Sierra, donde se ha bajado ya de los 5.000 habitantes, que volviendo a escucharos nos sentimos casi honrados, pero hemos bajado de 5.000 habitantes y efectivamente se está empezando a acercar peligrosamente a los 4.500 habitantes. ¿Cuál sería esa decisión principal que me asesoraría y me recomendarían para empezar a frenar esa despoblación? ¿Quién quiera pedir la palabra? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que hacer listas a los Reyes Magos es fácil, pero los 80 millones son 80 millones. Son las fechas, pero los 80 millones acaban pronto. Bueno, yo diría 4 cuestiones. 2 que pueden tener cierto coste y 2 que son prácticamente gratis. La primera cuestión, coincidiendo con mi tocayo Javier, es decir, creo que hay que definir muy bien la escala y los territorios. Parece que es fácil, pero no lo es, porque en función del territorio en el que vamos a actuar son las estrategias, y en función de esas estrategias priorizamos unos recursos u otros. Entonces, bueno, aquí tenéis unas áreas líder, tenéis unas comarcas más o menos estables, y bueno, y eso puede ser un punto de referencia. Con una idea, creo yo que es importante definir ahí, que son las relaciones funcionales dentro de ese territorio. Es decir, no estamos pensando solo en los municipios rurales de menos de 5.000, de 4.000, de 3.000, sino en cuáles son los núcleos de soporte, cuáles son las cabeceras comarcales, qué funciones tienen. Y eso es una cuestión que casi es gratis porque desde la propia Administración prácticamente lo tenéis trabajado. Entonces, definir claramente primero el mapa de intervención. En segundo lugar, que sí que cuesta dinero, que aquí ya viene la lista de los Reyes Magos, que es lo que mis compañeros han comentado y que podríamos resumir como sistema de soporte de servicios físicos, servicios tangibles a la población, desde banda ancha, etcétera, etcétera, y aquí adaptado a las necesidades del territorio, bueno, con un objetivo, obviamente, que es calidad de vida, pero también sistema de soporte de tipo productivo. Y aquí adaptado bien, hablando de servicios físicos, en municipios donde efectivamente pueden localizarse en función de esa definición de territorio que hemos dicho previamente, o bien, no tanto en Andalucía, pero por ejemplo en Aragón y en partes del interior de la Comunidad Valenciana sí que es importante, servicios móviles a veces, es decir, no podemos mantener o no se puede mantener una tienda abierta, pero entonces pues necesitamos apoyar comercio móvil, por ejemplo, o no tenemos suficiente con las líneas regulares de transporte porque es una vez al día y al horario que le conviene a la compañía, y necesitamos probablemente pues taxis rurales, taxis multiservicios. Entonces hay que ver en cada una de esos territorios cómo se adaptan esos servicios. En tercer lugar, yo creo que es fundamental el emprendimiento, es decir, y añadiría, le pondría un calificativo, el emprendimiento colectivo. Yo ahora, por ejemplo, en la Diputación de mi provincia, desde el Gobierno provincial, me han pedido que colabore con ellos y que les asesore. Lo primero que les he dicho, me han dicho, tenemos cierto dinero. Lo primero que les he dicho es que, bueno, una de las líneas, apoyar al emprendimiento. Pero algo que yo aprendí y que me llamó mucho la atención, y creo que tenían toda la razón en Gran Bretaña visitando zonas rurales, fue la acción colectiva. Lo que allí vi, fuimos a hablar con empresarios y demás, y yo creía que eran problemas de mi inglés,
porque veía que la persona en cuestión que llevaba el dinero o que llevaba la posibilidad de dar dinero les decía que no, que o trabajaban juntos o aquello no salía adelante. Efectivamente, después le pregunté y me lo confirmó y me dijo que no, que allí las ayudas estaban condicionadas a que hubiese una acción colectiva, como mínimo de 2 emprendedores. Entonces mi consejo sería favorecer el emprendimiento y, si es posible, el emprendimiento colectivo, o favoreciendo especialmente el emprendimiento colectivo. ¿Dónde ese emprendimiento colectivo? Obviamente, si se localiza en las zonas rurales, cuanto más interiores, cuanto más problemáticas y cuanto más necesitadas, mejor. Pero si no es así, en las zonas más próximas posibles, que a veces son esas cabeceras comarcales de 5.000, 6.000, 7.000 habitantes en el caso de Andalucía y de otros tamaños demográficos en el caso de Castilla, de las Castillas o de Aragón, en la Comunidad Valenciana. Y por último, lo que es gratuito, y yo creo que es fundamental también, son varias medidas baratas. Por un lado, aprovechar la posibilidad que se ha abierto de fiscalidad diferencial. Como planteaba Miguel en el informe de SESPA, en parte lo que se ha hecho, uno de los informes que han promovido ha sido el análisis de la fiscalidad diferencial, y esto proviene de una denuncia, él lo conoce mucho mejor que yo, una denuncia que hizo la Comisión Europea contra el gobierno noruego porque estaban aplicando fiscalidad diferencial a sus zonas rurales. Bueno, en Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero sí del Espacio Económico Europeo. Bueno, al final, al cabo de varios años, el gobierno noruego ha ganado esa demanda, con lo cual puede mantener y mantiene fiscalidad diferencial en sus zonas rurales. Entonces, ha abierto una ventana de oportunidad que yo creo que hay que explorar y ver en qué medida esa fiscalidad diferencial podemos aplicarla también en España y podemos aprovechar para favorecer y estimular, por ejemplo, ese emprendimiento colectivo añadiendo las ayudas de esos 80 millones que tenemos ahí en la cartera. Medidas baratas también, un esfuerzo en adaptación normativa. En parte creo que ha salido esta mañana, o no sé si ha sido aquí en el público o en los corrillos, pero los pequeños municipios tienen problemas de aplicación de la misma normativa, que es la misma exactamente para todos, sea el municipio de 5.000 habitantes o de 200.000. Y eso es una grave dificultad para los pequeños municipios. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Y ahí también hace falta esa discriminación positiva desde el punto de vista normativo. Hay que adaptar la normativa a la situación y a las condiciones de los pequeños municipios y de las áreas rurales. Y en tercer lugar, yo creo que no es una medida, pero sí tenemos que reflexionar. Hemos coincidido, yo creo que todos, en este sistema que tenemos administrativo de los municipios, y solo quiero comentaros un ejemplo que lo he vivido hace unos días en Letonia. Allí, a principios de mes, me comentaban, pues estamos estudiando agrupación municipal para hacer más eficaz y eficiente el sistema. Y digo, sí, pero ¿a dónde queréis llegar? Y digo, sí, queremos llegar a un tamaño óptimo de municipio. ¿Os imagináis cuál es su tamaño óptimo de municipio al que quieren llegar? 54.000, 55.000 habitantes. Con eso os lo digo en todo. No digo que aquí haya que avanzar en esa línea y no digo que haya que abandonar. Y eso no supone una pérdida de vitalidad. El que un núcleo de población no tenga ayuntamiento no implica, desde el punto de vista, que pierda vitalidad. La vitalidad social, la vitalidad económica se puede mantener. Lo importante yo creo que es hacer más eficaz, más dinámico el sistema de gestión del territorio desde el punto de vista de la administración local. Bueno, pues ahí hay algunas medidas que estas son gratis, es cuestión de ponerse manos a la obra. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro. De forma rápida, para al menos tener una intervención del público, porque no nos queda mucho tiempo. Una pregunta, si te identificas y así todo. Soy Ignacio García Saura, soy el gerente de la Red Andaluza para el Desarrollo Rural. Vengo trabajando con Javier Esparza desde hace bastantes años. ¿Me han oído bien, no? Sí, sigue. Y simplemente pues quería coincidir en el diagnóstico, porque venimos trabajando en este diagnóstico desde hace muchísimos años. Desarrollo Rural tiene 25 años de experiencia en la Unión Europea. Y lo curioso es que tenemos herramientas, las hemos dotado hasta ahora de fondos magros, pero tenían fondos, y lo que teníamos era una forma de trabajar bastante más permisible para conseguir precisamente los logros que queríamos, que era evitar la despoblación y fomentar la diversificación económica, que no dependiéramos todo de la base agraria, dotar de servicios a la población rural
de calidad. Y, sin embargo, en los últimos años, y bueno, en fin, también podré decir que como input añadido, los proyectos que se han hecho en estos 25 años de vigencia del programa LEADER han sido por consenso de todas las fuerzas políticas del territorio, y eso es muy destacable en los momentos actuales. Y, sin embargo, esta herramienta que la Unión Europea dice que se tiene que potenciar y que así viene recogido en los reglamentos, a la hora de trasladarlo a las comunidades autónomas ocurre todo lo contrario. Se constriñe de administración y burocracia, con lo cual los agentes del territorio tienen que estar precisamente para lo que no deben de estar, que es para contestar a toda esa administración y burocracia en lugar de dinamizar y ser referentes sociales. Nosotros, desde hace mucho tiempo, además, creemos también que no deberíamos de estar en agricultura, que probablemente lo propio sería estar en presidencia o en economía. Bueno, el nuevo gobierno tiene una oportunidad. A ver si, bueno, nos podíamos reunir, viceconsejero, nosotros le tendemos la mano para poder reunirnos y precisamente abordar esto, porque realmente en Andalucía hemos sido referente a nivel europeo y ahora no lo somos. Vale, no sé si es por alusiones que ha pedido la palabra o... Sí, es por alusiones. No es por alusiones, perdón. Bien, vale. Respondemos entonces, creo que era... Sí. Sí, Ignacio o Nacho. Tienes toda la razón. A ver, yo creo que en gran parte en España y en Andalucía y en otras comunidades autónomas no hemos sabido aprovechar un instrumento realmente potente que nos puso la Comisión encima de la mesa. Lo hemos desaprovechado, dilapidado. Y en el fondo yo creo que con frecuencia no hemos creído, o algunos responsables no han entendido, o entendiéndolo no han querido aprovecharlo. Pero yo me he encontrado con muchos responsables que realmente no entendían lo que era esto. Entonces yo invito al viceconsejero a que reflexionen sobre el potencial que tiene un instrumento como este. Voy a contar solo un ejemplo. Miguel ha puesto como ejemplo de éxito los Highlands and Islands. Efectivamente es así, basado en que en gran parte, bueno, allí por un lado, él no lo ha comentado, pero aparte de esos millones que él ha dicho, está el dinero del petróleo. Hay un enraizamiento de la población con la cultura escocesa que es fundamental. La película de Braveheart hizo muchísimo para que la gente se identificase con su territorio. En fin, hay diferentes aspectos. Pero, bueno, ahí tenemos esa agencia territorial que él ha dicho. Bueno, pues sin ir más lejos, si nos vamos a Francia, podemos ir a estos países, que hay muchos, y bueno, el territorio son los países, estas comarcas o macrocomarcas, y podemos encontrar muchos ejemplos que han surgido a partir de grupos de acción local y se han convertido en algo similar a la escala francesa y al estilo francés en la Agencia de Desarrollo Territorial. Cerca de Toulouse estuve un par de años y lo que me contaban es, allí había un grupo de acción local con 3 técnicos, hacía 10 o 12 años, y en esos momentos eran 22 personas. 22 personas que abarcaban desde turismo, servicios sociales, un equipo potente, al estilo de las Highlands, no llegaban a ser tan potente, pero bueno, estaban encantados. Y era un equipo y una agencia, independientemente del color político, que trascendía los cambios políticos y que todos había un compromiso, y yo diría que hasta consenso, a mí no me gusta mucho la palabra consenso, pero lo había, aparentemente al menos, de que aquel era el instrumento de desarrollo territorial que necesitaba el territorio. Y lo estaban utilizando, y habían puesto recursos. Entonces, yo invito al viceconsejero a que en Andalucía aprovechen la oportunidad para reflexionar sobre el potencial que tiene este instrumento. No sé exactamente cuál es la media. Hemos hecho la evaluación hace unos meses, y Nacho lo sabe, sobre el LEADER en España. No recuerdo en qué situación estaba Andalucía en cuanto a dotación económica en cada uno de los grupos de acción local, pero entre los 3 millones de euros mínimos que plantea Bruselas, los 10 del País Vasco, hay margen de maniobra, y hay que recordar que hace 10 o 15 años teníamos una media de 7 o 8 millones de euros en cada uno de los grupos de acción local, y que ahora estamos en 3,5, 4, se mueven una gran parte de los grupos de acción local. Con 3,5 millones, 4,
prácticamente no se puede hacer nada. Eso es justificar, pues bueno, que estamos allí, que hay unos técnicos, se pagan los sueldos, se mantiene abierto el edificio y cuando viene la gente a preguntar, pues se le informa y se le dan algunas ayudas. Pero si se quiere aprovechar realmente todo el potencial que tienen los grupos de acción local y el programa LEADER, en definitiva, y el enfoque territorial, yo creo que ahí las comunidades autónomas, invito a la comunidad autónoma andaluza a que se comprometa y cofinancie adecuada y suficientemente a los grupos de acción local, también teniendo en cuenta una cuestión, que los equipos técnicos son fundamentales, pero también tienen que renovarse en la medida en la que sea necesaria y que sean un instrumento de intervención en el territorio porque las posibilidades están ahí. Entonces, ahí está la invitación. Pero rapidísimo. Una aclaración, el petróleo en Escocia no supuso casi nada, salvo en un periodo en los años 70, muy breve, cuando se desarrolló la industria. Ahora mismo quedan unas instalaciones en Moray Firth y poco más. Representan menos del 3% del PIB de la región en este momento. O sea, no tiene relevancia los efectos de lo que he dicho. Muchas gracias. Me identifico, soy Félix Requena, catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga. Lo primero, quiero felicitaros por el nivel académico y pragmático que habéis puesto de manifiesto. Pero respondiendo a esa pregunta, viceconsejero, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Martínez Tomei. Realmente, en primer lugar, y lo dice una persona que se ha ido a vivir de la ciudad al campo, hay un problema importante y es la definición del concepto de rural. Todo lo rural no puede ser explotación agropecuaria o explotación forestal o explotación agraria o explotación ganadera. Hoy día, con los medios que hay, yo entiendo, por lo menos así lo he visto en otros países desarrollados, que el campo como extensión periurbana que genera ocio, cultura, actividades, como bien habéis dicho, mientras haya actividades está vivo el campo. La inversión en donde me gastaría esos 80 millones que multiplicado por 4 es una legislatura, son más de 300 millones, es infraestructura. Es verdad que infraestructura de nueva tecnología ha salido aquí mucho en el papel, la banda ancha, etcétera, pero esos mercados que se pueden vender en el otro lado del charco necesitan después de infraestructura tradicional para que los camiones vayan y vendan las aceitunas o el grano que habéis dicho. Entonces, lo que no me cabe ninguna duda es invertir en infraestructura y, sobre todo, reconcebir un poco la definición de lo que es lo rural, porque realmente hay en estas zonas urbanas donde ya hay una especie de colapso, porque las ciudades no pueden crecer ya mucho más de lo que crecen, tienen que ir a esas zonas periurbanas, hay que dar cabida a una serie de servicios que van a enriquecer el campo, pero que al mismo tiempo van a facilitar las posibilidades de movilidad con otras áreas un poco más centrales, como bien estaba diciendo Javier Esparcia, ¿no? Es un poco esa es la idea, y desde la consejería estoy seguro que se puede hacer y hay voluntad de hacerlo. Un pequeño matiz, y es que he vivido 10 años en Galicia, y claro, el campo andaluz no tiene nada que ver con el campo gallego, O sea, vinieron unos amigos a visitarme una vez con sus niños pequeños y después de pasearlos por toda Galicia decían: oye, papá, ¿y aquí dónde están los pueblos? Porque no hay concentración de la población, básicamente. Allí hay mucha dispersión, en Andalucía es diferente, ¿no? Pero en cualquier caso hay que repensar la concepción de lo rural si queremos realmente desarrollar estas zonas, ¿no? No puede ser que tenga que ser explotaciones agrarias exclusivamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta.